Sí, no se escuchó la grabación. Ah, ok, ya está. Vale, entonces voy a usar esta herramienta que me dijeron que era buena. Así que vamos a ver cómo nos va. Entonces voy a arrancar por el resumen de nuestro modelo QR. Entonces dijimos que era un modelo de revisión continua. De inventarios. ¿Listo? Y dijimos que respondíamos a nuestras dos preguntas. ¿Cuánto? Para eso sí va a estar relacionado con Q. Y la otra pregunta, ¿cuándo? Es R, que es el punto de reorden. ¿Vale? Y entonces habíamos visto, ya no voy a volver a hacer el dibujito porque ya lo he hecho varias veces. Lo que sí voy a retomar es la función de costos, que depende de Q y de R. ¿Listo? Entonces dijimos cuáles son los costos que esto lleva. Pues el costo de relativo a ordenar, que es K por D partido en Q. El costo de almacenamiento, que es H, que multiplica a Q partido en 2, más el stock de seguridad, que dijimos que era R menos la demanda durante el tiempo de entrega de L, ¿vale? O lambda L. Así que ya voy a hacer una aclaración respecto a esas notaciones que hemos usado, porque he usado varias cosas y no quiero que se van a confundir con respecto a qué es que. Esto de acá es el... Esto es stock de seguridad. ¿Listo? Y esto le falta entonces el costo nuevo que incluimos, que es P, que P es el costo unitario de backorder, multiplicado por N de R, donde N de R es el número esperado de faltantes en cada periodo, ¿sí? Y esto multiplicado por la cantidad de ciclos o la cantidad de órdenes en el año, que es D partido. ¿Listo? Esta es la función de costos que vamos a utilizar para evaluar nuestras políticas. Vale, y con base en eso dijimos, ok, esto se deriva parcialmente, se iguala a 0 y con eso se obtiene un sistema de ecuaciones de donde yo puedo obtener Q estrella y R estrella, que dijimos que R estrella no lo íbamos a tener, sino que vamos a tener algo que se llama FR. ¿Vale? Donde Q estrella es la raíz de 2K, perdón, 2D multiplicado por K más P por NR partido en EH. ¿Listo? Y FR era 1 menos QH, Q por H partido entre P por D. ¿Vale? Y en particular nosotros dijimos, ok, no siempre voy a tener P. Esta fue una de las consideraciones que hicimos, entonces hablamos del modelo en el caso de que no tuviésemos P, que ya lo vamos a retomar. Y también hablamos que nosotros en general vamos a estar trabajando con demanda que se distribuye normal con media lambda o mu. Enseguida también dije que iba a hacer las aclaraciones respectivas con respecto a la notación. Pero sigue una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. ¿Vale? Y si ese es el caso, dijimos que nosotros podemos calcular el valor de nuestro stock de seguridad como Z por sigma L. Enseguida voy a decir qué es eso. De ahí también yo sé que como R es, incluye el stock de seguridad, es decir, esto incluye lo que sería lambda L más SSS o SSS, lo mismo que está acá, Z por sigma L. ¿Listo? Y esas son como las fórmulas básicas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, las métricas de servicio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos. Una
una que dijimos que era una que era como frecuencia. Esto lo llamamos alfa y dijimos esto está relacionado con el FR. ¿Sí? Y dijimos esto es el número de veces que el stock me alcanza para cubrir la demanda durante el periodo de entrega. Va a escribir. ¿Dónde está? No me llamo esto. Segundo. Para cubrir la demanda durante durante el plazo de entrega. El número de veces que me alcanza el stock para cubrir esa demanda dividido entre el número total de ciclos. ¿Sí? Es decir, el número total de veces que... sí, el número total de órdenes que hago en el largo plazo. ¿Sí? Es decir, esto también me puede decir la probabilidad, viéndolo de otra forma, la probabilidad de que R me alcance para cubrir esa demanda, para cubrir demanda durante L. ¿Listo? Vale. Por el otro lado hablamos de lo que dijimos que era el fill rate o la tasa de satisfacción. Esta la llamamos beta y dijimos que esto se calculaba como 1 menos NR partido en Q. Donde NR partido Q pues es el número esperado de unidades faltantes por periodo y Q es cuánto ordeno. Entonces yo dije si NR es 2 y Q es 100, entonces esto es 0.02. Pongamos ese ejemplo. Esto es 1 menos 2 partido 100. Esto me da 0,98. Entonces este dato lo que significa es el porcentaje de demanda que logro satisfacer. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Profe, ¿podría repetir el anterior que no se entiende bien? El alfa, Claro, ese es esto se frecuencia, ¿no? llama, sí, es frecuencia, esto se llama nivel de servicio tipo 1, también es importante porque así lo nombramos a veces, y este es el nivel de servicio tipo 2. ¿Y eso ya en función de Y I de R? O también es UNR, N, que no entiendo bien. Aquí tengo acá, FDR, F, es función ya. sí, Gracias. FDR que es el valor que definimos arriba, que es la función de distribución acumulada, evaluada en el punto R, que ya vamos a ver en el ejercicio de nuevo qué significa eso. Y entonces la frecuencia es qué tan probable, uno lo puede ver en ese sentido, qué tan probable, si esto por ejemplo fuera 0.9, yo tengo 90% de probabilidad de que esas R unidades que tengo al momento de ordenar me alcancen para cubrir la demanda que va a haber desde ese momento hasta que me llega mi orden de pedido, es decir, L, porque ese es el tiempo que pasa desde que yo ordeno hasta que me llega. ¿Listo? Vale. Ok, este sería el resumen de lo que hemos visto teóricamente. Y entonces ahora sí voy a ir con las aclaraciones en cuanto a notación, que ya las tenía por aquí listas, ¿vale? Porque ayer vi que algunas cosas estaba usándolas indistintamente y quizás se puede prestar para confusión. ¿Vale? Entonces, sigma va a ser siempre la desviación estándar y sigma cuadrado la varianza. Y como estamos trabajando con una distribución normal, ¿sí? Con media mu y desviación sigma,
Entonces vamos a hablar, hasta acá hemos dicho que la demanda era lambda y era D. ¿Sí? Pero acá incluimos mu, entonces indistintamente mu, lambda o D va a ser la demanda, la media de la demanda. ¿Listo? Cuando yo escriba mu, escriba lambda o escriba D, cualquiera de esas cosas va a significar la media de la demanda. ¿Vale? Luego yo voy a tener lambda L o mu L o DL, de acuerdo a lo que le ponga, todas son iguales, como la demanda esperada durante el periodo de entrega. ¿Sí? Es decir, si supongan que la demanda, como en el ejemplo que teníamos ayer, si la demanda semanal tenía una media de 10 unidades y me dicen que el plazo de entrega son 10 periodos, o 5, mejor, 10 unidades semanales y son 5 periodos, es decir, 5 semanas, en ese caso lambda L sería 50, ¿sí? Que es la demanda esperada en 5 semanas. ¿Vale? Y en el mismo sentido vamos a tener sigma cuadrado de L como la varianza durante el periodo de entrega. ¿Listo? Y esa varianza durante el periodo de entrega se escribe como sigma L cuadrado, se puede escribir como sigma cuadrado multiplicado por L. ¿Vale? Siempre que sigma cuadrado, es decir, la varianza, esté en las mismas unidades de L. Es decir, si L está en semanas, esta varianza tiene que estar en semanas. A veces me dan la varianza, no sé, en años, y yo para hacer este cálculo, que está acá, sigma L cuadrado, tengo que convertirla a semanas para poder multiplicar por L que está en semanas. ¿Listo? Vale, y entonces en ese mismo aspecto, pues la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, pues será sigma L es igual a sigma por la raíz de L. ¿Listo? Que básicamente es sacar raíz de la ecuación que está a la izquierda. ¿Vale? Además, yo voy a tener que para el cálculo de R, que es el punto de reorden, voy a utilizar esta fórmula que es R es igual a Z por sigma L, que sigma L es la desviación estándar durante el periodo de entrega, durante el plazo de entrega, más lambda L que la definí anteriormente como la demanda esperada durante el plazo de entrega. ¿Listo? Y acá yo también puedo decir que Z es lo mismo que R menos lambda L partido sigma L. Profe, entonces, L es el periodo. L es el plazo de entrega, sí. Es la cantidad de meses, de semanas, de días que me digan que se va a demorar mi pedido en llegar. Ya, perfecto. ¿Listo? Y en ese mismo sentido, al igual que con la varianza, la demanda durante el periodo de entrega, lambda L, es el lambda multiplicado por L. Lógicamente, al igual que antes, lambda tiene que estar en las mismas unidades de L. Entonces, repito, si L está en meses, yo tengo que poner mi demanda en meses para que esta multiplicación sea coherente. ¿Sí? Entonces, si me dicen, ok, mi demanda mensual son 20 unidades y mi plazo de entrega son 3 meses, entonces esto es 20 por 3. Pero si me dijeran, mi demanda anual es 120 y el plazo de entrega son 3 meses, pues lo primero que tendría que hacer es convertir la demanda de años a meses y ahí sí hacer esta operación de multiplicación. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado tanto acá, en esta, mejor de otro color para no confundirlos, tanto acá. Como acá, hay que tener cuidado con las unidades de la varianza y de la demanda. ¿Vale? ¿Listo? Es decir, acá la varianza tiene que estar calculada de acuerdo a las mismas unidades que tenga L y acá la demanda tiene que estar calculada de acuerdo a las mismas unidades que tenga L. ¿Listo? Vale, y lo último, en ese mismo sentido, es que nosotros dijimos que yo podía calcular NDR cuando la demanda es normal. NDR es lo mismo que sigma multiplicado por L de Z. Y L de Z dijimos que es la función de pérdida. Y ayer estábamos mirando, alguien me ayudó con la fórmula para calcularla, que esa fórmula estaba bien, entonces vine a traerla acá para que la tengamos en cuenta, que es importante, porque la vamos a usar ahorita en nuestro cálculo en Excel. Que es lo siguiente. L de Z es igual a F de Z, donde F es la distribución de probabilidad, ¿sí? Evaluada en Z, menos Z, que multiplica a F de menos Z, pero esta F es la F mayúscula, es la distribución acumulada. ¿Listo? Por eso ahorita que lo veamos en el Excel,
Esto va a ser un parámetro que dice verdadero o falso al final de la fórmula. En este caso va a ser falso y en este caso va a ser verdadero. Que si uno quiere o no acumular la distribución de probabilidad. ¿Vale? Y este es el valor de L de Z que vamos a utilizar en nuestro cálculo. Profe, ¿qué era LZ? Eso se llama función de pérdida de la distribución normal. Pues todas las ya, distribuciones gracias. tienen, pero en nuestro caso va a ser de la normal. ¿Listo? Función de pérdida que la utilizamos en particular para este cálculo, para nuestro NR. ¿Listo? Vale. Con eso ya nos podemos ir al ejercicio que estábamos resolviendo ayer. Voy a ir a compartir el Excel que teníamos. Lo organicé un poquito más para que hagamos los cálculos. Vale, entonces nos habían dicho que tenemos la demanda de un producto que tiene una media de 28 unidades por semana. Este dato no lo dan. Y nos decían que la desviación estándar era 8 unidades por semana. ¿Vale? Entonces con ese 8 yo puedo calcular acá la varianza, que es el cuadrado de la desviación. ¿Sí? Y para calcularla en años, que fue lo primero que hice, fue la media la multiplico por 12 y la varianza la multiplico por 12. Habíamos dicho que la desviación no la multiplico, aunque me hayan dado la desviación, el cálculo que tengo que hacer es con la varianza. Entonces, si primero calculo la varianza en meses y luego la paso a años, multiplicando por 12. ¿Listo? Y para saber la varianza anual, le saco la raíz a ese valor. ¿Listo? Entonces aquí dejé para hacer el cálculo semanal. Entonces, ¿qué pasa si yo lo necesito semanal? Nos habían dicho que el año tenía 52 semanas. Lo que puedo hacer es dividir esto en 52 para calcular la media de la demanda semanal. Y para la varianza, lo que puedo hacer es tomar este valor que es anual y dividirlo en 52 igualmente. De esa forma, la desviación sería la raíz. Lo que puedo hacer es copiar esto. La raíz de 14.76 es la desviación estándar semanal. ¿Vale? Profe, Sí. entonces la desviación estándar nunca se transforma como directa, hay que Exactamente pasarlo no. a varianza. Ya, Con varianza. Se hace con la varianza y luego la desviación es calculando la raíz. ya, ¿Por qué? gracias. Por la fórmula que dijimos anteriormente. Que yo dije que si yo quiero el sigma cuadrado en algunas unidades, digamos en años, y lo que tengo es un sigma cuadrado en meses. Entonces esto es lo que multiplico por 12. Pero con la varianza no, porque con la varianza es la raíz de esto. Entonces si yo quisiera hacerlo sería sigma de años. No lo pongo a ponerle por aquí nada. Mejor abajo. ¿Sí? Si yo quisiera la desviación sería esto, la raíz de 12. ¿Vale? Entonces lo más fácil es trabajar con la varianza y luego sacarle la raíz a lo que me dé la varianza. ¿Listo? Sí, Vale. ¿Cómo borro? Un segundo, borro. Ya, listo. Vale, y teníamos toda esta información. Nos daban el costo de ordenar, esto era el K, el plazo de entrega, esto era el L, el I es el porcentaje que hay que sacar sobre A para calcular el costo de almacenamiento. Me dan el costo unitario, el costo de backorder que es P, y el costo de almacenamiento era entonces I por A, 0.3 por 6. ¿Listo? Y esa es toda la información que necesito para empezar con mi modelo. Entonces nosotros habíamos dicho, ok, yo lo que necesito es calcular Q, un Q óptimo y un R óptimo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la dificultad de hacerlo directamente? Que esto es 2D por K más P por N de R partido en H, ¿cierto? Y el R depende del FR, ¿sí? Que es 1 menos QH partido P por D. Y entonces, ¿cuál es la dificultad de esto? Que para calcular Q no tengo N de R, ¿sí? Y que para calcular F de R no tengo Q, es decir, Q depende de F de R
porque FR me da el valor de NR. Y FR depende de Q. Entonces, lo que de alguna manera dijimos es, ok, yo voy a empezar por un valor Q0 que me va a servir para calcular un valor R0. Este luego me va a ayudar para calcular un Q1, un R1, un Q2, un R2, etc. ¿Y cuándo paro? Cuando la diferencia entre Q sub I y Q sub I más 1 sea menor que un epsilon pequeñito. ¿Sí? Es decir, que ambos valores sean prácticamente iguales. Y lo mismo con R. R de I menos R de I más 1 sea un valor menor que epsilon. Es decir, cuando esto converja a dos valores. ¿Sí? Cuando la diferencia entre uno y otro sea lo suficientemente pequeña como para decir que ya tengo un valor que es óptimo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces habíamos dicho que ¿cuál es el Q0 con el que yo puedo partir? Pues el Q donde me olvido de NR. ¿Sí? Es decir, parto asumiendo NR igual a 0. Y con eso puedo calcular la fórmula de Q. Pues, ¿cuál es la fórmula de Q? La raíz de lo siguiente. 2 por la demanda. ¿Y qué demanda va acá? Anual. Anual, porque la función de costos es todo anual. Multiplicado por K, que es 15, más P es este que está acá, 10, que es el costo de backorder, por NR. NR, como le puse 0, entonces es como si toda esta parte, B10 por H7, me va a dar 0, entonces es como si toda esa función que estoy poniendo ahí fuera a calcular el EOQ básico. Sí, ese es mi Q0 inicial, ya lo escribo, es el EOQ básico. Y todo esto va dividido entre H, que es 1.8. ¿Listo? De aquí voy a fijar algunos valores que les voy a estar usando permanentemente, que es la demanda, el K, el P y el H, para poder arrastrar la fórmula. ¿Vale? Y ese es mi Q inicial. Noten que si yo cambio aquí el valor de R, pues cambia ya el valor de Q. ¿Sí? Pero al principio no sabemos nada sobre R, NR, entonces lo asumo como 0. ¿Listo? Ahora, con este Q es como puedo calcular un valor inicial para FDR. Entonces, lo que sería FDR0 es 1 menos Q0 por H partido P por D. ¿Sí? Como ya encontré un valor inicial para Q, ya lo puedo usar para calcular este FDR inicial. ¿Sí? Entonces, puedo irme acá. FDR sería más 1 menos el valor que acabo de calcular de Q, multiplicado por H. Lo voy a fijar. Esto dividido entre P, que es 10, por la demanda, que la demanda de nuevo es la demanda anual. Me falta aquí paréntesis, creo. QHP, ahí debería estar bien. Listo. Ese es mi FDR. ¿Listo? Y entonces de mi FDR, recuerden que dijimos que esto era lo mismo que alfa. ¿Sí? Y como esto es la distribución de la normal, que funciona así, ese FDR es el área bajo la curva, todo esto. Es la distribución acumulada. Y eso con la distribución normal me da aquí un valor para Z. ¿Sí? Que recuerden que dijimos que Z es qué tantas desviaciones estándar me alejo para obtener esa probabilidad. El Z de 50% es 0. Y este valor de Z lo que me va a decir es para cubrir el 90% de área bajo la curva, qué tantas desviaciones estándar a la derecha me tengo que ir. Eso es el valor de Z. ¿Listo? Entonces ese cálculo se hace con normal, estándar
inversa. ¿Por qué inversa? Porque lo que tengo es la probabilidad. A partir de la probabilidad quiero calcular el z. Si a partir del z quiero calcular la probabilidad, entonces no es la inversa, sino la otra, que la otra es normal. Tengo estas dos, normal estándar distribución y normal estándar inversa. La inversa es cuando tengo la probabilidad y la distribución es cuando tengo el z. ¿Listo? Una me da a partir de la probabilidad me da el z y la otra a partir del z me da la probabilidad. Esta, la inversa, me da a partir de la probabilidad, me produce el valor de z. ¿Listo? Y ahora sí voy a calcular el valor de L de z, que dije que era lo siguiente. Dijimos, L de z lo vamos a calcular como f de z menos z, que multiplica a f mayúscula de menos z. ¿Listo? Y entonces eso es lo siguiente. Entonces f de z es distribución normal. Normal. Distribución. Se puede hacer tanto con esta como con la estándar. ¿Qué pasa? ¿Qué es la estándar? O sea, ¿en qué se diferencia esta de la otra? Aquí el valor de x, pues es mi z. ¿Sí? ¿Esa es f de z o l de z? Esta es L de z. Aquí este primer cálculo que estoy haciendo es el f de z. Bueno, podríamos agregar acá una fila para tener el valor de f de z. Si es que no lo quiero tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces yo lo puedo hacer de dos formas. La primera forma es con normal distribución, utilizando el valor de z, con media 0 y desviación estándar 1. Y aquí donde dice acumulado o cumulative es falso. ¿Por qué falso? Porque es f minúscula, es la función de distribución. ¿Vale? Esa es una forma. Ese es el valor de f de z. Pero yo también puedo hacer lo mismo, se lo voy a hacer acá solamente para el ejemplo y luego lo borro. En lugar de normal distribución, lo que puedo usar es normal S distribución. ¿Por qué? Porque ahí lo que cambié, la normal S distribución de partida lo que hace es asumir que la media es 0 y la desviación estándar es 1, que fue lo que le puse al anterior, son los parámetros que le tuve que poner. Acá no le tengo que poner porque ahí de partida asume media 0 y desviación estándar 1. Pues solamente necesito ponerle el valor de z y falso. Me da lo mismo. ¿Listo? Pues son lo mismo, solo que en este le tengo que definir el valor de la media y la desviación, que es 0 y 1, que es lo que parte asumiendo esta otra. ¿Listo? Quedemos con cualquiera de las dos. Y entonces ahora L de z es lo siguiente. El f de z menos el z multiplicado por el f mayúscula. Entonces es, al igual que antes, normal. Lo voy a hacer con esta, la estándar. Con el valor de z. Y aquí en cumulative, true. ¿Por qué true? Porque es la f mayúscula, que es la función acumulada de probabilidad. ¿Listo? Y ese debería ser mi valor de z. Ah, pero es con f de menos z, y yo le puse f de z. Aquí en H4 es, porque es, aquí ven que es f mayúscula de menos z. Yo le había puesto f mayúscula de z. ¿Listo? Y ese es el valor de L de z. Ahora con eso sí puedo calcular tanto R como N de R. ¿Por qué? Porque dijimos que por un lado R era Z, desviación estándar en el periodo L, más demanda durante el periodo L. ¿Listo? Entonces hagamos ese cálculo primero. Entonces, ¿qué sería R? Sería Z más este sigma L, pero ese sigma L dijimos que era ¿qué? Entonces, antes de hacerlo, voy a recordar para que quede claro. Entonces dijimos sigma L es lo mismo que el sigma por la raíz de L, donde este sigma en las mismas unidades de L. ¿Vale? Entonces acá, de nuevo, Z
multiplicado por la desviación estándar en semanas, porque el L está en semanas. La desviación estándar en semanas la tengo acá como 3.84, que la voy a fijar. Y esto multiplicado por la raíz de L. ¿Listo? Eso es Z por sigma L. Y a eso le sumo lambda L, que lambda L dijimos que era la demanda en semanas. ¿Por qué en semanas? Porque el plazo de entrega está en semanas. Es este 6.45. Multiplicado por el L, que es 14. ¿Listo? Porque tenía que ser en semana. Porque es en las unidades en que esté el plazo de entrega. ¿Vale? Ya. Y ahí tengo mi R, 115. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. Y entonces ahora yo ya tengo mis datos iniciales, que si uno quisiera, a ver, hay dos formas. Yo puse el NR aquí 0, pero lo que hubiese podido hacer es poner un NR inicial acá, como 0. Para que me queden todos los cálculos en una misma línea, porque si no voy a tener que poner el nuevo NR acá. Entonces voy a hacerlo así. Voy a poner el NR acá y voy a cambiar aquí en este cálculo que hice de Q, de donde estoy tomando este 0. Para hacer el cálculo de NR en esta misma columna y no tener que desplazarlo aquí a la siguiente columna. 1. Esto es simplemente ahí un cambio para organizar el Excel, pero no cambio nada teórico. Listo, y ahora el NR que dijimos que era. Entonces, NR, dijimos que era sigma multiplicado por la función de pérdida. ¿Y este sigma en qué unidades está? ¿Tomo el mensual, el anual o el semanal? Semanal. Este es anual. ¿Por qué el anual? Porque el NR lo voy a utilizar en esta formulita. 2 de K más PNR. Y recuerden que en esta fórmula todo está anualizado. ¿Sí? Entonces por eso acá tengo que utilizar el sigma anual. ¿Vale? Entonces acá, ¿qué va? Va sigma anual, que lo tengo acá, 27, multiplicado por el L, que lo tengo aquí arriba, 0.016. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Sí es claro por qué en el NR tengo que tomar el sigma anual? Porque como lo voy a usar en la función Q, en la función donde calculo el Q estrella, y en esa función, en esa raíz, todo está en términos anuales. Entonces en el NR, pues lógicamente tengo que dejarlo también en términos anuales. ¿Listo? Y con eso ya puedo entonces aquí recalcular mi valor de Q, que por supuesto está incorrecto porque está tomando el NR por allá de donde yo lo había definido inicialmente, pero ahora sí me lo voy a llevar para que tome el que acabo de calcular. ¿Sí? Así la fórmula me queda 2 por la demanda, que es 336, por la suma de K más P, que es 10, multiplicado por el N que acabo de calcular. En este caso es 0.448. Todo eso dividido en H y la raíz de eso que me da 85.1. ¿Listo? Y ahora, ¿qué dice? Acá en el FDR lo único que necesito es tener el Q. Entonces aquí lo único que esta fórmula me la voy a dar porque ya fijé lo que tenía que fijar. Si ustedes ven, estoy usando la demanda que ya la tenía fija, el backorder 10 que ya lo tenía, el almacenamiento que ya lo tenía y solo se cambió el valor de Q. ¿Listo? Este Z se construye con base en el FDR, entonces es esto. Este f de z también se construye con base en el valor de z. Este L de z lo mismo.
Entonces, ya tengo todos los cálculos. Desde f de r ya pude calcular z, f de z y l de z. ¿Listo? Ahora veamos qué cambia acá en el r. El r recordemos que era entonces el z multiplicado por el sigma por la raíz de l. Eso está fijo. Más la demanda semanal por el plazo de entrega 14. Eso también está fijo. Entonces, y eso vemos que está bien, porque estoy utilizando la media semanal, la desviación estándar semanal, el plazo de entrega de 14. Entonces el nuevo R es 114 y el N de R es la desviación estándar anual multiplicado por la función de pérdida L de Z. Entonces esto lo puedo copiar. ¿Listo? Y ya estoy listo, ya vi que arrastrando esto un periodo ya puedo llevarlo hacia adelante. Entonces voy a copiar todo esto para que esté bien. Está bien. Está bien, se quedó todo fijo y cambió solo el Q. Aquí con base en el nuevo Z. Todo con base en el nuevo Z. Aquí fijo la demanda, la desviación y el L. Y tomo el valor de Z, está bien. Y el valor de NR también está la desviación por el valor de LZ. Ya parece que estamos cerca, aquí pasó de 85, el Q pasó de 85 a 86 y el R pasó, se quedó casi que estable, estaba en 114,7, ahora está en 114,7. Si hago una nueva iteración, me da Q 87.11 y el R me da 114.5. Veamos qué pasa con uno más. Ahí ya está mucho más estable, ya está pasó de 87,11 a 87,15 y el R está en 114. Ya como tengo todo formulado, pues si quisiera proseguir llevando esto, y aquí ya vemos que se queda en 87,15. ¿Listo? Entonces con base en eso ya puedo definir un valor óptimo de Q estrella y R estrella. Sería redondear esto. Se me olvida que tengo que poner que 0 decimales. Y el R, redondear esto. Y esa sería mi política óptima, utilizando el valor estimado del backorder P igual a 10. Profesor, ¿Sí? no entendí por qué solo siguió hasta el 6. Porque si tú ves, yo podría seguir, pero mira que ya la diferencia entre el Q, entre este Q y este Q es 0.00084. Entonces, ¿cuándo yo debo detenerme? Cuando ya vea convergencia. Entonces, si tú ves, hubiese podido parar en el valor 5, que ya 87,15 y 87,15. Incluso hasta en el 4, porque 87,11 y 87,15. Como utilizamos el redondeo, pues ya sé que de acá me va a dar 87. Pero uno debería más o menos operar hasta que converja en 2 cifras decimales. Ah, ok, perfecto. ¿Vale? Gracias. Yo podría seguirme llevando esto, todos los pedidos que yo quiera. Y ya, mira, 87, 15, 9, 15, 9, 15, 9, 15, 9. Y aquí, mira, ya ni cambia. 15, 9, 9, 2, 15, 9, 9, 2. Y aquí 114, 58. Entonces ya, ahí ya convergió al valor óptimo. ¿Listo? Vale, ¿preguntas ahí? Ahora vamos a hacer lo que hemos hecho ayer al principio rápidamente, que es asumiendo que P, que la estimación de P no es adecuada. ¿Sí? Recordemos que dijimos que estimar P era súper complejo en la práctica. Estimar cuánto cuesta un backorder por todo el tema del costo de oportunidad, transporte, goodwill, etc. Pues vamos a hacer el cálculo de cómo se haría si es que el cálculo de P no fue adecuado. Entonces vamos a hacer un Q estrella para este caso. En este caso el Q estrella, pues ¿qué es lo mejor que puedo hacer si no tengo P? Asumiendo que P no es adecuado, y en este caso también nos decían
y se desea un alfa o un nivel de servicio tipo 1, desea nivel de servicio 1 de 0.9. ¿Vale? Es decir, que me digan eso significa tomar y hacer que FR sea igual a 0.9, porque FR dijimos que era lo mismo que alfa. ¿Vale? Ok, y entonces con eso ya podemos calcular el valor de Q. Q estrella, que sería. Pues si no tengo P, lo mejor que puedo hacer, recuerden una vez más, para que quede perfectamente claro, recuerden que la fórmula es Q estrella igual a la raíz de 2D por K más P NR partido en H. Y si no tengo P, pues ¿qué es lo mejor que puedo hacer de acá? Sacar mi EOQ como 2DK partido en H. Entonces de ahí, lo que haría sería raíz de 2 por demanda 336 por K, que es 15, y esto dividido 1.8. ¿Listo? Ese era el Q, o vamos a decir que esto es 75. El R estrella, entonces dijimos que el R estrella era, recordemos que dijimos de vuelta, R es igual a Z sigma L más lambda L, ¿sí? Y entonces para calcular R, ¿qué necesito? El Z, pero para calcular el Z, ¿qué necesito? FR, que es lo que me están diciendo, el nivel de servicio tipo 1, lo que es igual a alfa, 0.9. Con este valor saco el Z, que dijimos que era normal, inversa. ¿Por qué inversa? Porque me dan la probabilidad. Entonces este es mi valor de Z, 1.2815. Y con eso ya puedo calcular R estrella. ¿Vale? Y entonces esto sería Z por desviación estándar semanal por la raíz de L más demanda semanal por L. Entonces el R estrella es 109. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿No? Vale, ahí recuerden que lo que hice para el cálculo de ese R fue sacar este sigma L, que de vuelta decimos sigma L es el sigma en las mismas unidades que este L por la raíz de L. Y el lambda L es lambda por L, donde esto y esto tengo que tomar que esté en las mismas unidades de L. ¿Listo? ¿Preguntas? Vale. Lo último que vamos a hacer es evaluar esas dos políticas en términos de costos. Costos. Política P desconocido y política P aceptado igual a 10. Listo, que fue las dos cosas que hicimos. Entonces tengo que usar la función de costos y recordemos que la función de costos dije que era K multiplicado por la demanda
336 partido en Q. El Q de esta política es este 75. Esto más H, aquí, 1.8, por el inventario promedio que es Q medios, 75 partido 2, esto lo voy a agrupar, más el stock de seguridad, y el stock de seguridad dijimos que era R menos la demanda esperada en el periodo de entrega, que será este lambda semanal por la cantidad de semanas. ¿Por qué? Recuerden que, bueno, ya lo escribo enseguida, pero el stock de seguridad es el R menos la demanda esperada durante el periodo de entrega. Ya lo voy a explicar de nuevo. Por ahora, dejémoslo así mientras termino de escribir la fórmula. Más P es 10. ¿Sí? Aquí estoy, aunque el P sea desconocido en el cálculo, lo estoy utilizando para hacer la comparación equitativa en la función de costos, porque si no, no podría hacer ningún cálculo de backorder. Y lo que quiero hacer es comparar los costos que me dan en una política y en otra. ¿Sí? El P desconocido se utiliza para los cálculos de Q y de R, pero aquí en la función de costos sí lo incluyo, repito, para poder comparar las dos políticas. ¿Listo? Multiplicado por NR, pero en este caso no he sacado NR, entonces voy a poner aquí como si fuera en esta celda y ahorita lo calculo en esta celda. Este sería NR multiplicado por C2, que es la demanda, partido en Q. Esa es mi función de costos, que repito, tengo que aquí agregarle NR. Que para el NR necesito primero FZ. Bueno, entonces déjenme cambiar acá una cosa. Voy a decir que no en B25, sino en B27. Para que me dé espacio de poner aquí FZ, LZ y aquí sí, NR. ¿Listo? Pues, ¿qué fue lo que dije que era FZ? Me voy a copiar esta formulita que tengo acá. Lo único que le voy a decir es tome el Z igual a 1.28. Lo mismo con el LZ. Y lo único es que ya va a ser con FZ, sí, está bien. Y esto es con Z, que Z es B22. Ese sería el LZ. Y entonces el NR sería el sigma anual 27, multiplicado por LZ. 1.31. Y entonces ahí está mi costo total de la política. ¿Listo? Y repito que lo que quería explicar era esta parte, que el costo de almacenamiento es H por Q medios más R menos lambda L. ¿Sí? Esto fue lo que escribí allá en la fórmula. Y eso es porque recuerden que mi política es esto, de donde esto empieza a bajar hasta que llega por aquí a R, que es cuando ordeno. Pero R se compone aquí de lambda L, que es la demanda esperada, y el stock de seguridad. ¿Sí? Entonces esto sigue bajando, bajando, bajando. Y esto es lo que yo en promedio tengo en stock de seguridad. Por eso stock de seguridad es R menos lambda L. ¿Sí? R que es todo y lambda L que es este pedacito. Entonces esto menos esto me da el stock de seguridad. ¿Listo? Vale, y con eso entonces me falta la política, el costo de la otra política. Entonces, ahora va a ser K por demanda partido en Q. El Q aquí es 87 más H. Esto voy a
ponerle una vez así. Más H que multiplica a Q medios más más R menos la demanda durante el plazo de entrega, que dije que era 6.46 multiplicado por 14. Sería el costo de inventario y más P. No sé por qué escribo P. P es esto. Por NR, que es este último que me quedó en el cálculo que había hecho. Sí, porque de ahí fue donde obtuve los valores de 87 y 114, entonces utilizo ese NR. Multiplicado por demanda partido en Q. B12. Sí, está bien. Listo. Y estos son los costos de cada política. 226 y 201. Vale, entonces, ¿a quién se le ocurre por qué el P de la segunda política da menor que el de la de arriba? Y piensen en esto, en lo que yo había dicho acerca de que Q estrella es 2D más PNR. ¿Cuál es el efecto de P por NR en esta función? En términos, ¿qué le hace P por NR a Q? Si P por NR mayor a 0, entonces Q estrella incrementa, porque está en el numerador. ¿Sí? Y noten que eso se ve en nuestra política, porque la política 1 dice ordenar 75 y el R es 109. 75, 109. Bueno, no importa el R por ahora ni siquiera, solo el Q. El Q es 75 y el Q de la otra política es 87. Entonces, en el Q de la política donde desconsideramos a P, nos dio 75 sin P. Y en el otro nos dio 87 con P. Lo cual tiene sentido según esta afirmación, ¿sí? Porque en este de 75, pues quitamos este pedazo. Por lo tanto, Q da menor que en la otra donde sí consideramos esa parte. ¿Sí? Ahora, en términos de costo, ¿por qué? Porque este es más alto que este. Pues, lógicamente, este cálculo en esta política de P desconocido, los valores óptimos de Q y de R, los saqué sin usar P, pero a la función de costo sí le incluí el costo que me implicaría eso. ¿Sí? Por lo tanto, tiene sentido que este valor sea mayor que este. Repito, en esta política consideré a P en los cálculos. Al fin y al cabo, en uno es más preciso que otro, ¿no? Sí, consideré a P en los cálculos y por tanto, en la función de costos es óptima. ¿Por qué? Porque la función de costos incluye a P. Incluye a P en C de QR. Mientras que en esta no consideré a P, sin P, en los cálculos, pero con P en la función de costos. ¿Sí? Es decir, es un poco injusta la comparación, ¿sí? Porque en esta política el valor óptimo lo estoy utilizando sin tener en cuenta un valor que luego sí le estoy facturando en la función de costos. ¿Sí? Eso en términos matemáticos de lo que significa una cosa y la otra. Ahora, ¿cuándo utilizo una política y cuándo utilizo la otra? Pues la política, la primera, la utilizo en el caso de que en definitiva me es muy complicado cuantificar P. ¿Sí? Entonces yo utilizo esa política si no tengo P.
Ahora, si yo de alguna manera puedo hacer una estimación del valor del costo del backorder, pues lo hago con la segunda, que es mucho más acertada matemáticamente. ¿Vale? Preguntas. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Ok, entonces con eso terminamos ese ejemplo del modelo QR. Vamos al break y volvemos con la segunda parte, que va a ser la parte conceptual del modelo del efecto látigo, que les repito, esa clase es importante porque de ahí van a venir las preguntas que vamos a hacer en la prueba número 3, que van a ser, como dije, preguntas cortas de selección múltiple. ¿Listo? Así que esa parte va a ser solo teoría, no vamos a ver ejercicios. Algún par de números que vamos a hacer para entender unos conceptos, pero no más que eso. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo primero que dije? Porque se me cortó el audio. ¿Qué fue lo primero que dije? Lo primero que dije fue Luego- que ya subí las notas de las pruebas 1 y 2. No, respecto al de que había un día que una clase importante, algo así. Que la clase que sigue es importante porque de ahí van a salir las preguntas de efecto látigo que se van a incluir en la prueba número 3. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Solo van a haber un par de números para explicar un par de cosas, pero como tal ejercicios no. ¿Listo? Gracias. Vale, entonces nos vemos en 20 minutos. Y con esa última sesión ya terminaríamos, digamos, las clases oficiales del curso. ¿Vale? Nos vemos en un ratito. Compartir acá esto. Ok, antes de empezar, dos cosas importantes para mencionar. Número uno, voy a cambiar, aquí cambiamos completamente de frente de lo que veníamos hablando. Volvemos por allá nuestro modelo inicial que vimos al inicio cuando hablamos de estrategia, donde dijimos, pues nosotros tenemos una cosa de este estilo. Vamos a estar hablando de la cadena de suministro, que tiene varios eslabones. ¿Sí? Entonces están los proveedores, está que hace la manufactura, está el distribuidor, está el retailer, etc. Pues vamos a volver a hablar sobre esto, de todos los que interactúan en la cadena de suministro. Y vamos a estar hablando de lo que dijimos que había acá, que era flujo de material. Dijimos hacia allá. En general hay dos flujos hacia adelante, material. También está hacia adelante va, bueno, en ambos sentidos va el dinero y la información, que en general va hacia atrás. En general, aunque también va hacia adelante en algunos casos. ¿Listo? Esa es la primera cosa. Vamos a volver a hablar sobre esto. Ya vamos a dejar un poco hablar de temas, digamos, más micro, como las políticas de inventario, los planes maestros de producción, etcétera, para hablar de nuevo de un tema más macro, ya que vamos a estar hablando de varios de los integrantes de la cadena, o de todos, ¿vale? El segundo punto importante es que de nuevo voy a estar utilizando, darle el agradecimiento para utilizar los slides que provienen del curso de Supply Chain Design, el curso que en algún momento les había mencionado que pertenece a ex.org, que se dicta por el MIT, la Escuela de Transporte y Cadena de Abastecimiento de ellos. Listo, voy a utilizar el material que ellos utilizan en su curso, ya que nos sirve para cubrir a nivel macro los conceptos que necesitamos para esta parte del curso. Ya que, dado que tenemos poco tiempo, es bastante útil, ya que hacen un resumen bastante interesante de eso. ¿Listo? Entonces, esta parte se llama
coordinación y colaboración con el cliente, ¿sí? Para ellos. Y en particular lo que nosotros vamos a estar viendo acá, que es el elemento principal, es algo que se llama en inglés el bullwhip effect, o el efecto látigo en español. ¿Listo? Y a partir de ahí vamos a ver qué diferentes estrategias se han venido diseñando, diferentes alternativas para trabajar y coordinarse a través de los diferentes eslabones de la cadena. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos el diagrama que acaba de hacer, un poquito diferente, pero es más de lo mismo. Acá está como los eslabones de la cadena, los proveedores. Acá está como las operaciones de transformación que hay en el medio, la manufactura, el transporte, etcétera. Y aquí al final puede estar el retail y el cliente final, más o menos, es lo que se ve ahí, los proveedores y cliente final. Entonces, la pregunta que se hace uno es cómo se debería utilizar la información que va en ambos sentidos. Para tomar decisiones que me permitan tomar decisiones que optimicen no solamente mis políticas o mis estrategias, sino también las de los diferentes actores. Porque acá lo que vamos a buscar es trabajar mancomunadamente para incrementar las ganancias en toda la cadena. No solamente para mí, sino para todos los actores de la cadena. ¿Listo? La pregunta es aquí que ellos la plantean, es cómo puedo colaborar con mis clientes para coordinar mejor los flujos de bienes o de productos, ¿sí? Dentro de la cadena de abastecimiento. ¿Vale? Esto es en lo que nos vamos a centrar. El efecto látigo, que en particular es el desencadenante de toda esta teoría que vamos a ver así a nivel macro. ¿Listo? Vale. Entonces, coordinación en la cadena y efecto látigo. Entonces, ¿qué entendemos como coordinación dentro de la cadena de abastecimiento? Son aquellas acciones que se toman en las diferentes etapas. ¿Y a qué nos referimos con etapas? Y tenemos aquí el retailer, el distribuidor, la manufactura y el proveedor, supplier. Entonces, ¿qué puedo hacer en cada una de ellas? Ya no solamente miro este señor cuáles son sus decisiones, este señor cuáles son sus decisiones, sino ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pueden hacer estos dos, o qué pueden hacer ellos tres, o ellos dos acá. ¿Sí? ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar para mejorar el profit? Incrementar el profit de toda la cadena. ¿Listo? ¿Y cuáles son las características de una cadena de abastecimiento coordinada? Entonces, hay información, intercambio de información entre los diferentes actores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este señor, el retail, en algún punto lo que vamos a ver es que le va a empezar a enviar información sobre ventas a este señor. Ya vamos a ver por qué eso puede llegar a ser útil. Y no solo a él, sino incluso también a los demás. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que uno ve normalmente? Que es el 99% de las cadenas de suministro, que no están coordinadas. ¿Por qué usualmente las cadenas no están coordinadas? Porque hay una cosa que es muy difícil de lograr a lo largo de la cadena y es confianza con los demás actores. ¿Sí? Entonces, usualmente las empresas o las firmas son reacias o se niegan a compartir información. Un caso típico de cuando esto sucede es porque uno de los datos súper importantes que se requieren para la mayoría de acciones que uno puede tomar dentro de la cadena en la coordinación es compartir información de ventas. Entonces, por ejemplo, el distribuidor o el retailer muchas veces podría negarse a compartir información con quien manufactura el producto por temor a pensar que puede romperse el eslabón acá
y que el manufacturero se dedique directamente al negocio de venta. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los temas más complejos a superar, o la razón principal por la cual las cadenas usualmente no se coordinan. ¿Vale? Vale, pero entonces vamos a ver qué pasa, porque, o sea, en realidad pasa que no se coordinan, y qué pasa cuando no se coordinan, cuáles son los efectos que uno ve. ¿Sí? Profe, ¿Sí? pero también el tema de coordinarse no implica un costo que tal vez como que le afecta y por eso no se coordinan. En realidad es todo lo contrario, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Pasa completamente lo contrario. Si compartiesen la información, mejorarían los profits particulares de toda la cadena, pero también particulares. Ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa? Por ejemplo, aquí está un retailer de Procter & Gamble. Este que está acá, este dibujito que está acá. Entonces, usualmente lo que el retailer tiene es esta curva verde que ustedes ven aquí en este gráfico de arriba a la derecha. ¿Sí? Aquí en este gráfico ven que la curva verde son las ventas del retailer. ¿Y qué es lo que sucede? Que por diferentes razones, este cambio en la demanda en la curva verde, si ustedes ven, aquí trae como este incremento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el distribuidor, que es el moradito, usualmente no ve esto, no ve este efecto. Él lo único que ve son las órdenes de compra que le pone el retailer, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo que sucede es que cuando viene este efecto sobre el retailer, este incremento, se multiplica, y lo que suele suceder es que pasa esto en las órdenes que genera el distribuidor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener esta orden para satisfacer esta demanda, que al final es la demanda del cliente final, pues se generan órdenes de este tamaño? ¿Qué es lo que sucede? Pues hay costos de sobrestock, y a veces luego cuando ya se corrige esto, entonces cae abruptamente el envío, entonces suelen haber faltantes, ¿sí? Entonces, en lugar de que haya un costo por coordinarse, lo que sucede es que hay sobrecostos porque se genera más inventario. Muchas veces hay que realizar envíos extra para satisfacer demanda porque hay faltantes por este mismo efecto de que cae así abruptamente los envíos, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele ocurrir cuando no hay coordinación en la cadena. Cualquier cambio mínimo en el comportamiento de la demanda del retailer, que es el que está frente al cliente, genera impactos gigantes sobre el resto de los integrantes de la cadena, ¿sí? Usualmente lo que uno suele ver es que la variabilidad que está acá, entonces digamos, llamémosla esto sigma cuadrado, la varianza, la demanda, si esto fuese normal, supongan que tengo un producto así, la varianza que se presenta acá, al generar él las órdenes de compra, él genera unas órdenes de compra que se las manda a este señor, ¿sí? Que es esto que se ve acá. Él lo que va a ver es una varianza que se incrementa, la varianza del distribuidor. Esto es así. Porque esta persona, cuando recibe información del retailer, la persona que hace la planeación de estas órdenes aquí en el distribuidor, ¿qué es lo que puede ver? Él puede ver, por ejemplo, que las últimas órdenes del retailer han sido 5 toneladas, 6 toneladas, 4 toneladas, y de un momento a otro puede pasar que haya 12 toneladas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este señor viene y se da cuenta que hay este efecto de 12 toneladas, y él acá, el distribuidor, tiene su modelo de forecast, donde va a haber esta orden de compra, y seguramente su nivel, su variable, por ejemplo, si tiene un modelo de método de Holt, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con la tendencia? La tendencia incrementa, ¿sí? Y eso genera un efecto que hace que esta variabilidad que en este punto pueda ser de este tamaño, ¿sí? En este caso se multiplica, ¿vale? Generando esos cambios abruptos en las órdenes de compra. Y por supuesto este efecto se repite porque este señor de Procter & Gamble no puede ver lo que está pasando con el retail. Él ve lo que pasa aquí con el distribuidor, las órdenes que él le envía. Entonces, si él ve esto, es como repetir este ejemplo acá.
pues sí, la variabilidad, luego vamos a ver un ejemplo, pero lo que va a ver este señor es que su sigma de manufacturero pues es mayor que este señor. Y lo mismo el señor que hace la distribución de los materiales para fabricar el producto, ¿sí? Del supplier, ¿vale? Entonces, eso es lo que se conoce como efecto látigo. Cualquier cambio mínimo en la demanda del cliente final se multiplica a lo largo de los integrantes de la cadena, ¿sí? Este efecto acá, esto suele ocurrir y esto es gravísimo en términos de lo que pasa con el inventario y lo que pasa con los faltantes. Esto es lo peor que uno puede tener cuando uno es un distribuidor. Recuerden que uno lo que busca siempre cuando está diseñando sus políticas de manufactura y demás es mantener una producción estable. ¿Y de qué depende la producción? Pues de las órdenes de compra que reciban. Y si uno tiene este tipo de demanda, o esto es lo que uno está viendo, cuando en realidad la demanda es así, pues ¿qué hay acá? Acá hay sobrecostos, y luego este señor que genera este tipo de órdenes, en algún momento lo que suele ocurrir es que cuando genera estas órdenes de producción acá chiquitas, entonces se queda sin material para satisfacer lo que necesita el de Procter & Gamble de aquí para allá. Entonces el efecto es que a veces suele no haber inventario para cubrir lo que necesita este señor, ¿sí? Eso es lo que representa que haya mayor variabilidad en cada uno de los eslabones, ¿sí? Entonces no solamente que el retailer, este que está aquí al frente, pues él dice, ah, a mí no me importa porque yo veo esta variabilidad chiquita, yo me doy cuenta de lo que está pasando con el cliente, no necesito saber lo que les pasa atrás. Pero sí es importante porque muchas veces lo que ocurre acá con material, suministros, el transporte que hay de aquí a acá, etcétera, y la distribución, suele a veces no llegar el inventario para satisfacer esta demanda, aunque aquí la variabilidad sea poca, ¿sí? Entonces eso es lo que se conoce como efecto látigo en la cadena de suministro. Sobrecostos que se generan en cada uno de los eslabones y que si se compartiese la información podría hacer que se evitara que haya faltantes o que haya exceso de inventario en todos los eslabones, no en uno solo de ellos. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿Podría repetir eso que dijo de los sobrecostos que se generan en...? Se generan sobrecostos en todas las etapas o todos los actores de la cadena de suministro. Porque, por ejemplo, este señor acá pues va a tener un exceso de inventario, claro, porque su inventario promedio va a estar por acá, ¿sí? Pero esta variabilidad tan alta lo que puede hacer es que este señor tenga faltantes en el siguiente eslabón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta orden pequeña aquí de producción del señor que le está enviando la materia prima, en algún momento, ¿qué va a pasar? Pues si este valle coincide con un pic de estos, pues seguramente no va a haber suficiente materia prima para satisfacer lo que él necesita para su producción acá, ¿sí? Entonces hay exceso de inventario acá y pueden llegar a haber faltantes acá. Y este señor lo mismo, a su vez tiene exceso de inventario y este señor lo podría haber reflejado en faltantes, ¿vale? Pues dependiendo cómo se vaya generando la variabilidad en cada uno de los eslabones, uno u otro eslabón puede tener tanto faltantes como sobrecostos por stock. ¿Listo? ¿Preguntas? Vale. Ese es el concepto básico del efecto látigo. Dice lo siguiente, el efecto látigo está presente cuando la variabilidad de la demanda en las diferentes actores de la cadena de suministro se incrementa cuando nos movemos aguas arriba. Es decir, cuando nos movemos hacia atrás, de retailer hacia proveedor, uno ve que se incrementa la variabilidad en la demanda, ¿sí? Que es lo que se ve en el gráfico que acabamos de mirar, ¿vale? Pero ¿cuál es qué pasa? ¿Sí? Porque, bueno, ¿y qué pasa si se incrementa la variabilidad? ¿Cuáles son los efectos de eso? Pues ya lo acabamos de decir. Se incrementan los costos de manufactura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo necesitar mano de obra extra para los PICs, para cubrir PICs. ¿Sí? Altos niveles de inventario y costos, esto ya lo dijimos anteriormente. ¿Sí? Dijimos que este señor tiene su inventario promedio por acá, si yo lo llamo Q barra, y este lo tiene más abajo. ¿Sí? Y este también lo tiene un poco más abajo. No necesariamente
va a suceder así, pero es lo que en general se ve cuando hay efecto látigo, que el inventario promedio se incrementa cuando uno se va hacia atrás en la cadena de suministro. ¿Vale? Tiempos de entrega y de reabastecimiento más largos. ¿Esto por qué sucede? Porque, por supuesto, cuando este señor se queda sin inventario para satisfacer lo que me pide, pues, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el manufacturero? Pide cuando el proveedor, el supplier, tiene bajo inventario. Pues seguramente no tiene cómo abastecerlo y tiene un tiempo de espera mayor. Se incrementa el tiempo de espera. ¿Sí? Porque hay costos de transporte más altos, por esta misma razón. ¿Sí? Si yo solamente puedo enviar una parte de lo que me solicitaron, pues luego voy a tener que pagar seguramente más viajes para mandar el restante. Menor disponibilidad de producto. Está muy relacionado también con esto. Entonces, cuando yo tengo esa variabilidad tan alta, lo que veo son puntos demasiado altos y puntos demasiado bajos en el inventario. Entonces, esos puntos bajos en el inventario hacen que en ocasiones haya muy baja disponibilidad de producto. ¿Sí? Y cosas un poco menos relacionadas con costos, esto es súper importante, se deterioran las relaciones entre los actores de la cadena. ¿Por qué? Pues porque uno le va a estar diciendo al otro, seguramente el que le mueve las órdenes al proveedor le va a decir, pero es que uno le va a decir al otro, yo estoy teniendo faltantes porque usted no me está enviando el producto cuando lo necesito, y el otro le va a decir, no, pero es que usted me manda un día una orden de 50, al otro día me pide 0, y luego vuelve y me pide 100, entonces así yo no puedo hacer mi planeación correctamente, ¿sí? Entonces eso hace que se generen deterioros en las relaciones de esas personas que trabajan dentro de esa cadena, ¿vale? Y por supuesto se disminuye el profit. Si se incrementan los costos en todos los eslabones, pues en general lo que va a pasar es que va a bajar el profit de toda la cadena. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas por las que hay que preocuparse cuando hay efecto látigo dentro de una cadena. En general se incrementan los costos, se disminuye la rentabilidad y en cada uno de los eslabones pasan diferentes cosas de este estilo. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Vale. Entonces ahora vamos a ver por qué se genera ese efecto. ¿Sí? Vamos a ver unas causas primarias, ¿sí? Que se podrían llamar causas raíz, y otras causas que son como características o cosas que caracterizan que se genere ese efecto dentro de una cadena, ¿sí? Como las decisiones que toman cada uno de los eslabones que pueden generar en los demás, ¿sí? Y por qué generan ese tipo de efecto. Entonces, las causas primarias, los diferentes actores pues tienen diferentes dueños, diferentes objetivos, diferentes incentivos. Entonces, yo no sé, quizás los que han tenido la clase de formulación y evaluación de proyectos hayan visto que una cosa que suelen hacer, uno de los ejemplos cuando uno ve ese tema de proyectos es la integración vertical. ¿Sí? ¿Y por qué se hace la integración vertical? Precisamente por esto, porque se puede alinear dueños, objetivos e incentivos, ¿sí? Y es mucho más fácil en ese caso compartir información. ¿Sí? Entonces, recuerden que, bueno, para los que no están relacionados con el término integración vertical, lo que uno suele hacer es intentar abarcar el negocio de mis proveedores y de mis clientes, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hace un manufacturero es comprar el distribuidor o comprar, por ejemplo, el que le suministra, poner un negocio igual al de su materia prima básica, ¿sí? Así entonces se provee a sí mismo y realiza su operación de distribución por sí mismo. Entonces puede integrar toda esa cadena de suministro y trabajar de una manera mucho más coordinada, ¿vale? ¿Qué otras es la raíz? Pues claramente cada una de las empresas tiende a optimizar su propio performance, ¿sí? Entonces ellos toman sus propias decisiones de cuál es mi mejor política de inventario,
cuál es mi mejor modelo de predicción de demanda, etc. Y eso, pues como vamos a ver, es una de las causas primordiales de que se genere el efecto látigo. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Y ahora vamos a ver qué son los detonantes del efecto látigo. En particular, cuáles son las decisiones que afectan o que generan que ese efecto látigo dentro de la cadena. Entonces, vamos a ver 4 cosas principales. El forecast. Este concepto que se llama gaming. ¿Sí? Enseguida lo vamos a ver. Vamos a explicar un poquito a detalle. El order batching o el pedir o acumular órdenes en tamaños. ¿Vale? Y la fluctuación de precios. Esos 4 detonantes del efecto látigo son los que vamos a estar estudiando en lo que queda de la clase. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale, entonces vámonos con el primero. ¿Qué es lo que las firmas normalmente utilizan para realizar su forecast de demanda? Pues las órdenes de compra que han recibido en el pasado. Eso es lo que ellos asumen como su demanda conocida. La demanda conocida por cualquier eslabón de la cadena proviene de órdenes de compra de periodos anteriores. ¿Vale? Y pues, lógicamente, las órdenes de compra, ¿quién las envía? Pues, por ejemplo, este retailer le envía órdenes de compra al distribuidor. ¿Sí? Entonces, aquí dice, el forecast está hecho basado únicamente en órdenes, no basado en lo que uno puede ver del cliente final. Por aquí está el cliente. Y el único que puede ver al cliente es este señor del retail, que al final lo que ve es esta distribución de la demanda así, ¿sí? Que es el único que tiene, digamos, acceso a esa información de primera mano. Este señor, el distribuidor, ¿qué ve? Pues ve esas órdenes que pone este señor, que él, por ejemplo, puede puede tener una política de tipo como las que estábamos viendo, QR, por ejemplo, ¿sí? Y si Q es alto, por ejemplo, este señor significaría que sus costos de almacenamiento son bajos, ¿sí? Puede mantener bastantes unidades y no lanza muchas órdenes de pedido en el año, ¿sí? Entonces, este señor se ajusta a eso. Claro, entonces si el cliente tiene una demanda, no sé, de 10, 12, 15, 10, 13, este señor puede decidir que su Q es 40, ¿sí? Para satisfacer la demanda de varios meses. Y entonces el distribuidor, ¿qué es lo que ve? Él ve este 40, él no ve esta información de acá. ¿Sí? Pero eso es un poquito del tema de batching que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero es para entender un poco de cuál es la información que ve este, cuál es la que ve este y cuál es la que ve este. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pequeños incrementos en la demanda, por ejemplo, aquí sí viene este pic de aquí a acá, que es un incremento, supongan, del 10%. Usualmente lo que sucede es que este señor ve acá, le va a afectar con un pic por acá, que lo ve como un 20%. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Pequeños incrementos en la demanda se amplifican cuando uno se mueve hacia atrás en la cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información, este pedido acá, pues él lo utiliza para recalcular su tamaño de orden. Si su tamaño de orden era 40 y él ve este pico acá, seguramente el Q le va a cambiar a 45. ¿Sí? Y ese Q de 45 que lo utiliza este señor para realizar su planeación, pues seguramente él en algún momento definió que su política era 100, pero ahora cuando le aparece este 45, pues él va a decir, no, yo ahora me tengo que pasar a 120. ¿Sí? Y si con ese 120 este señor aquí tenía 400, cuando esto era 100, pues seguramente lo que va a haber ahora es que se tiene que subir a 600. ¿Sí? Y este veía este 600, seguramente ese pequeño cambio allá le va a decir, no, usted ahora tiene que subirse a 1000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto se amplifica cada vez más. Esto pasaría por acá, por ejemplo, a ser un 40 e incluso aquí podría llegar a ser un 80%. ¿Vale? ¿Sí? Entonces esa es cómo afecta el forecast hacia los eslabones hacia atrás. Se amplifica el efecto a medida que uno se mueve hacia los siguientes eslabones.
Y repetimos que eso lo que genera es que después este señor, que es el proveedor de Procter & Gamble, no le puede proveer suficiente materia prima para generar su orden de 600 unidades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces este señor ya no le puede cumplir la demanda a este, y este a su vez sale adelante, y así se generan sobrecostos a lo largo de toda la cadena. ¿Vale? Una cosa adicional que es importante, que cuando el lead time se incrementa, es decir, el plazo de entrega, el efecto también se acrecenta. ¿Por qué? Porque supongan que viene esta orden de 45 y el plazo de entrega son 3 semanas. Entonces, este señor que está hacia atrás en la cadena, pues va a ver retardadamente esto que sucede de 40, no este, perdón, sino este de Procter & Gamble, ve este efecto retardadamente, ¿sí? Entonces, esto le crece a 600, probablemente cuando esta demanda ya vuelve a llegar por aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso genera un delay que es incluso peor y hace que se incremente este efecto, que puede ser, si pues después de 10, 20, si uno incrementa el lead time, puede ser que aquí ya no sea 40, sino 50%. ¿Sí? Repito, porque él puede ver que su incremento a 600 en la producción, lo ve cuando ya este señor ya está por aquí en su valle de demanda. ¿Vale? Entonces eso amplifica todavía más el efecto del látigo dentro de la cadena. ¿Vale? Profesor, ¿por qué pasa a 600? Eso no entendí, no me quedó claro. Es porque cómo se van afectando los forecasts a lo largo de la cadena. ¿Sí? Repito, este señor ve estas demandas y puede ser que él decía que su mejor Q es satisfacer, por ejemplo, lo de 3 meses. Por eso pide 40. ¿Sí? Pero en algún momento él ve un incremento que lo hace subir a 45. ¿Sí? Y como este señor no ve estas cosas que están aquí adelante, esta demanda, pues él lo único que ve son las órdenes de 40. Cuando esta de 45 dice, uy, yo tengo que reajustar mi política de 100 a 120. ¿Sí? Entonces lo que acá era un 10%, ahora es un 20% acá. ¿Sí? O sea, el stock de seguridad fue el que incrementó. ¿No da abasto para poder mantener la demanda nueva? No, lo que pasa es que a este señor, al distribuidor que estaba acostumbrado a ver esto de 40, ¿sí? Que era la orden que él recibía generalmente, pues ahora en su modelo de forecast ahora le aparece este valor de 45. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en su componente de tendencia, si es que están utilizando un modelo de tipo con tendencia, pues seguramente esto se va a modificar, se va a hacer más grande y entonces su orden va a pasar de 100 a 120. ¿Sí? Es decir, lo que él lanzaba una orden a Procter & Gamble de 100 generalmente. ¿Sí? Pero ahora como él vio este incremento, que ahora le están pidiendo de 45, pues va a pasar de 100 a 120. Por eso, ese incremento es mayor al stock de seguridad que tiene Procter & Gamble, por ejemplo. Puede ser. O sea, lo que pasa es que este señor, lo que sucede es que ellos ven cambios o sea, el forecast para ajustarse a lo que está pasando hacia adelante en la cadena, amplifica el efecto, que es lo que decíamos al principio, la variabilidad, como sucede, como tenemos este efecto de que la variabilidad es mayor, en los modelos que manejan cada uno por separado, hace que sus cantidades de órdenes se incrementen. Entonces, por ejemplo, si este pide 120, este se ajusta a 600, por ejemplo. No sé si eso responde a la pregunta. Más bueno, voy a verlo con calma. Gracias. No, pues repíteme la pregunta a ver si lo... No, que clase no logro ver los 600. Si veo que un 20% extra nomás. No, pues es que, o sea, es un ejemplo. No es que ese sea el pues. valor exacto, porque va a depender de muchas cosas. No depende solamente del forecast, sino también de cosas que vamos a ver más adelante, como Ya, perfecto. entrega, ¿sí? O sea, no es que eso sea lo que va a pasar siempre. Es un ejemplo cualquiera que estoy colocando, ¿sí? Estoy poniendo números casi que al azar. ¿Vale? ¿Más preguntas? Ok. Ahora el concepto de racionamiento para época o shortage gaming, que es el juego cuando hay poco abastecimiento. Entonces, esto se presenta en general cuando la demanda excede al suministro, ¿vale? Y esto cuando se ve en general. Por ejemplo, cuando hay lanzamientos de nuevos productos, ¿sí? Cuando viene un boom tecnológico.
Entonces, como fue en su momento las DRAM, ¿sí? Eran estos chips que aumentaban la velocidad de procesamiento en las memorias RAM, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El manufacturero, que es el que, el que le envía el producto al retailer, al distribuidor y luego al retailer. Eliminemos por este ejemplo al distribuidor, supongamos que el manufacturero lo envía directamente al retailer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si hay una demanda muy alta, vienen unidades de 1000. Por ejemplo, la demanda es 1000. Y este señor, ellos no se habían preparado para tener esa capacidad de producción, ¿sí? Porque la planeación no mostraba que la demanda fuese tan alta, ¿sí? Pero resulta que el producto es demasiado bueno, entonces este señor no tiene la capacidad, suficiente capacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que hacen cuando ven esto, si ellos tienen varios retailers, no solamente uno, y a todos tienen que cumplirles. Entonces, este señor lo que empieza a hacer es racionar, ¿sí? Es decir, si le llega una demanda de 1000 y este le llega una orden de 500 y este de 2000, por ejemplo. Entonces, lo que dice es, pues yo de alguna manera tengo que cumplirle a todos, entonces mejor lo que yo voy a hacer es, a este le voy a mandar 500, a este le voy a mandar 250 y a este le voy a mandar 1000, ¿sí? Entonces, esta es la estrategia que trata de hacer para de alguna manera no dejar abandonados a todos sus clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto de vuelta genera eso? Entonces, cuando este señor que está aquí en el retailer ve que es lo que está pasando es que este señor, no, yo le estoy pidiendo todos los meses o todas las semanas 1000 y me está mandando 500. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Inflar las órdenes, ¿sí? Si antes pedían 1000, pues entonces, no, si me está mandando la mitad de lo que yo le pido, pues entonces ahora lo que va a hacer es pedirle 2000. Así él me manda 1000, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues eso lógicamente incrementa el efecto de lo que ve aquí este señor en su planeación de producción, ¿sí? Si me estaban mandando 1000 y ahora tengo 2000, pues ahora tengo que reajustar mi producción. Si de alguna manera cuando yo estaba mandando 500, 250 de 1000, yo estaba tratando de ajustarme para cubrir los 1000, los 500 y los 2000, y ahora resulta que este señor de un momento a otro se me subió de 1000 a 2000, pues eso genera que este señor que se estaba preparando para producir 1000, pues ahora tenga que reajustar su producción y prepararse para producir 2000, ¿sí? Entonces incrementa ese efecto de variabilidad dentro de la cadena, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esta orden de 2000, cuando este señor ya le dice, listo, ya tengo capacidad, ya ahora sí le puedo mandar de 1000, entonces este le va a empezar a mandar de 1000. Y este le estaba pidiendo 2000, entonces le dice, no, pero es que yo ya no necesito 2000, ahora necesito 1000. Y este señor ya tenía su producción casi lista para mandar 2000. Entonces, ¿qué pasa? Las órdenes se evaporan cuando el proveedor está listo. Y cuando ya ajustó su capacidad, esas órdenes infladas pues desaparecen. ¿Y qué pasa con este señor? Se queda con un montón de capacidad que instaló para una demanda que nunca existió. ¿Vale? Por supuesto, eso genera sobrecostos. ¿Listo? Y esto pues es el efecto neto, son falsas señales de demanda que lo que hacen al final es amplificar el efecto látigo hacia arriba, aguas arriba en la cadena. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. Son los dos primeros, cómo afecta el forecast y cómo afecta esto que se llama los juegos de la escasez, más o menos se podría traducir de esa forma. Vamos a ver ahora dos adicionales que son el order batching y la fluctuación de precios. ¿Listo? Entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos que tenemos un retailer y tenemos un manufacturero. ¿Listo? Y este señor que está acá, el retailer, trabaja con un producto que lo observa que se comporta de esta forma. Se comporta con una demanda normal de 100, igual 100, y una desviación estándar de 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dice, las órdenes son colocadas cada día y se entregan al siguiente día. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Pues este señor todos los días, el retailer todos los días dispara 100, o si es variable, si asumimos lógicamente que esto es, no es constante, pues será un día 101, otro día 103, otro día 105, otro día 98, etcétera. ¿Sí? Pero dado que las órdenes se ponen cada día y llegan al siguiente día, pues este señor que está aquí en el manufacturero está viendo la demanda real. ¿Sí? Porque este señor le está pidiendo lo que necesita día a día, el retailer. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, la varianza, esto es la desviación es 10, la varianza del retail es 10 y la varianza del mayorista, del manufacturero, también es 100. O sea, desviación 10, varianza 100 en ambos. ¿Sí? No hay efecto látigo. ¿Y eso se debe a qué? A que este señor tiene acceso, debido a estos datos que nos dieron, de que las órdenes se ponen todos los días y llegan al siguiente día, pues es como darle acceso a este señor a la información real de la demanda. ¿Sí? Porque el retailer está pidiendo exactamente lo que necesita cada día. Entonces ahí no se amplifica el efecto látigo. De nuevo, ¿por qué? Porque el mayorista o el manufacturero está viendo los datos reales de la demanda. ¿Vale? Ahora pensemos que pasa otra cosa diferente. Y es que supongamos que se implementa, que se ordena ahora semanalmente. Es decir, el retailer ahora lo que va a hacer es, vean este gráfico de acá, si estos son los datos de demanda, 101, 113, 108, 98, 99, ¿sí? Pues antes, diariamente, pues el que hacía, ordenaba 101, 113, 108, 98, etc. Es decir, lo mismo que la demanda. Pero ahora pensemos que se implementa una política de ordenarse semanalmente. ¿Sí? Entonces, la varianza del retail sigue siendo 100, ¿sí? Porque él está viendo la información del cliente directamente. Pero lo que va a ver ahora el manufacturero es esto. Le piden 0 un día, 0 otro 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 día. Y en algún momento le piden 700 unidades. Luego 0, 0, etcétera, hasta que le piden por acá 705. ¿Sí? Entonces, si uno calcula la varianza de estos datos, pues obtiene una varianza que es mayor a 60.000. ¿Sí? Entonces, vean que esto que sería cada cuánto se realiza la orden, el periodo de reorden, afecta en lo que puede ver el mayorista y por lo tanto le incrementa su varianza. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Que hay otro ejemplo donde se hace cada 2 días las órdenes, ¿sí? Pues también esto es una varianza. Entonces, si esto es la varianza diaria, esto es la varianza, no sé, llamémosla de 2 días, D, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Esto es semanal. Entonces, esto es así. La diaria es menor que la de 2 días y la de 2 días es menor que la semanal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma en cómo el mayorista puede ver los datos de demanda, ¿sí? Cuando es diario, es como si estuviera viendo directamente la demanda, pero cuando es semanal, pues tiene estos datos donde solamente ve que la demanda a la semana son 700. ¿Vale? ¿Preguntas? Profe, y en ese caso, una buena comunicación sería que se traspasara la información de las ventas diarias y todas esas cosas, ¿o no? Claro, exactamente. Ya. Sería así, esto podría pasar. Podría hacer que el order weekly sea óptimo, que se trabaje de esa forma, pero que el mayorista tenga acceso a mirar estos datos, ¿sí? Que es las órdenes diarias. ¿Vale? Porque así él se puede preparar para que en algún momento, si esto llega a ser 150, luego 180, luego 120, ¿sí? Luego 200, supongan que esos son los datos de una semana. Entonces este señor de un momento a otro va a pasar de ver 700 a ver que aquí la demanda fue en 1200. ¿Sí? Mientras que él si tiene acceso a esto, pues puede prepararse de acuerdo a cómo ve la evolución de la demanda real. ¿Sí? No de un momento a otro ver este cambio abrupto de 700 a 1200. ¿Sí?
Vale, eso es lo que el batch. Hacer esto de batching significa como agrupar producto para pedirlo todo en un solo bloque. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces el efecto látigo en el fondo es como una amplificación de la varianza, siempre. Sí, eso es el concepto básico. La varianza de la demanda que se ve en el retailer se amplifica a medida que uno se mueve hacia arriba, en aguas arriba en la cadena de suministro. Ya, gracias. Ese es el concepto básico de efecto látigo. El incremento de la varianza de un producto cuando uno se mueve hacia arriba en la cadena de suministro. Eso es. ¿Vale? Aquí hay una simulación. Entonces, bueno, ahí se ve más o menos. La línea roja es la demanda, ¿sí? Cómo se comporta la demanda diariamente, ¿vale? Y pues si es diario, ¿qué hace el mayorista? Se ajusta a lo que ve diariamente. Entonces, esto en un video donde lo explican inicialmente, hay una línea debajo de esa roja y otra línea, que es la demanda, y la roja es cómo se ajusta el mayorista. La verde es qué pasa cuando las órdenes son cada 2 días. ¿Sí? Entonces, esto es cómo se prepara el mayorista en el caso de 2 días, la línea verde. Entonces, ahí pueden ver cómo se ve la variabilidad. Y, por supuesto, la morada es cuando es semanal. Por supuesto, se puede ver que la variabilidad en cada uno de los casos es menor que al caso anterior. ¿Sí? La menor es de la roja, luego seguiría la verde y la peor varianza viene en el caso morado. ¿Sí? Vale. Pensemos lo siguiente. Ahora tenemos este ejemplo, el manufacturero o el mayorista, pero ahora él tiene varios retailers. 1, 2, hasta N. ¿Listo? Eso nos dice acá. Pensemos que un mayorista satisface a varios retailers. Y cada retailer tiene los mismos parámetros de demanda. Entonces, como veíamos antes, una normal con media 100 y desde estándar 10. ¿Qué es esto que nos dan acá? Los bar stops. ¿Okay? Y hay 3 casos diferentes. ¿Qué pasa si los retailers ordenan aleatoriamente? ¿Qué pasa si ordenan correlacionados positivamente? Es decir, todos ordenan el mismo día de la semana, por ejemplo. O si hay órdenes balanceadas. ¿Sí? Es decir, unos piden el lunes, otros piden el martes, otros piden el miércoles, etc. Entonces, lo que uno puede ver, se puede mostrar matemáticamente, pero no es el tema que queremos tratar ahora, es que las varianzas se ven de esta forma. Las que están correlacionadas, es decir, el caso 2, que todos ordenan el mismo día, es mayor que la que es aleatoria. Y esa a su vez es mayor que la que es balanceada. ¿Sí? Y esta a su vez es mayor que la varianza original multiplicada por el número de retailers. ¿Vale? Esto, si uno lo balancea perfectamente, es decir, si yo tengo 7 retailers y la demanda es de 100 y cada uno me pide 100 al día, esta varianza es igual. En el caso en que esto se balancee perfectamente. ¿Sí? Pero el balance puede no ser perfecto, entonces por eso se dice que puede ser mayor o igual. ¿Vale? ¿Y por qué piensan que la correlación, esta que dice correlated, o que es que todos ordenan el mismo día, es mayor que las demás? ¿Por qué? Está relacionado con esto que vimos anteriormente, de que llegarán 700 unidades en un solo día. Pues si todos ordenan el mismo día, todos, supongan que tengo los 7 retailers. Y todos ordenan el lunes. ¿Sí? El señor allá que atiende el retailer, supongan que están en un retailer de teléfonos celulares y el que llega ya a su puestico todos los días que se para en el líder o en el almacén de cadena que de su preferencia, en el Jumbo o en el centro comercial, donde ustedes quieran, llega y mira cuánto va a ordenar. Y eso es lo mismo que hacen todas las personas que se paran en todos los puestos de Claro que llegan cada lunes. Entonces, todos los lunes se despachan las órdenes. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que ve el mayorista, ¿sí? ¿Cómo saben que los demás también hacen lo mismo? Porque quizás pueden llegar y decir que no vendieron tanto el fin de semana y no tienen que Claro. ordenar el lunes. Sí, estoy de acuerdo, que eso depende de la política de inventario que se maneje, pero es lo que en general sucede, lo que hacen los administradores de estos pequeños puntos de venta es un día de la semana ir a revisar su inventario y con base en eso pedir. Es una generalidad, no es que siempre sea así, pero es más o menos lo que Claro, se ve. pero el tema, la correlación que me cuesta verlo porque me imagino que sería con una reacción luego de que otro lo pida. Eso se llama correlación, po. Claro, pero Eso por sería como supuesto. un evento puntual que todos justo en el mismo día. Sí, por supuesto, pero ¿de dónde viene la correlación? De que en general en estos lugares, en centros comerciales o en almacenes de cadena, pues cuando vienen las mayores ventas, los fines de semana. Entonces, usualmente lo que hacen este tipo de pequeños puntos de venta es el primer día de la semana revisar su inventario, o no necesariamente el primer día. Si ellos saben que les llega después de 3 días, puede ser que revisen todos los miércoles, pero hay un día en particular que saben que tienen que ordenar para tener abastecida su tienda los fines de semana, que es cuando más venden. O sea, depende como del fenómeno en sí, Claro, depende la de cada naturaleza del producto en negocio. particular. Exactamente. Ah, bacán, gracias. Sí. Pero también, esto también se ve, por ejemplo, en los planes maestros de producción, ¿sí? Los planes maestros de producción en general se manejan mensualmente. Entonces, yo sé que mensualmente tengo que pedir X cantidad. ¿Y cuando lanzo esa orden de producción? Pues bien sea el 1 del mes, el 15 del mes, o el 20. Un día en general es múltiplo de 5, ¿sí? Por lo general el 1 o el 15. Y eso es lo que reciben los proveedores. El 1 o el 15 reciben la mayoría de órdenes de compra, ¿sí? Entonces, es más o menos un efecto que se ve en general en todas las industrias. Por ejemplo, en esos dos casos, en el caso del pequeño retailer del centro comercial o en el caso de los planes maestros de producción, ¿sí? Son más o menos ejemplos puntuales de cuándo se podría ver esas órdenes correlacionadas positivamente, ¿vale? ¿Preguntas ahí? Vale, ok, entonces ahora vamos a ver por qué las empresas hacen esta operación de batch. Nunca sé exactamente cómo se traduce al español, es como loteo, no sé, algo así. ¿Por qué? Pues pensemos en lo que nosotros veíamos antes. Nosotros en algún momento dijimos que una política se calculaba de acuerdo a esto. 2K de partido en H. Entonces, aquí dice de acuerdo a los costos de ordenar, ¿sí? Y claro, de acuerdo a los costos de ordenar, porque aquí aparece este K, que es el costo de ordenar. Entonces, si el costo de ordenar es alto, entonces el Q es alto, ¿sí? Si el costo de ordenar es alto y la demanda es, como yo decía antes, 10, 12, 15, 18, 10, pues este señor que administra este punto de venta no me va a decir todos los días yo voy a ordenar, porque si K es alto, eso me sale muy caro. Lo que él va a decir es una política, no sé, que su Q óptimo es 50. Y a medida que el K aumenta, pues su Q óptimo se hace más grande, ¿sí? Es decir, su tamaño de lote se incrementa, ¿vale? Cuando yo tengo políticas de revisión periódica, recuerden que nosotros dijimos, ok, este es un ejemplo que no lo vimos en detalle en clase, pero dijimos, ¿qué pasa si es que yo reviso cada T, vengo y reviso mi inventario? Pues depende con qué tanta distancia defina yo que voy a revisar el inventario. Si T es grande, pues ¿qué va a pasar? Si yo en lugar de revisar cada T, reviso cada 2T, que sería en lugar de este periodo, reviso cada este periodo largo, pues seguramente si reviso cada T, mi inventario se va a comportar más o menos así, pero si reviso cada 2T, pues va a ser como así. Entonces son claramente diferentes los Qs. Este Q es menor Q1, menor que Q2 por acá. Sí, Q1 menor que Q2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a como yo defina en una política de revisión periódica, el tiempo en el que reviso el inventario, pues cambia el tamaño de orden de Q. ¿Sí? También lo que decíamos antes, el ejemplo que vimos en el EOQ con descuentos, que a medida que yo compro más producto me sale más barato, pues eso es un incentivo para incrementar el valor de Q. ¿Mm? O si tengo tamaños mínimos de orden.
Es decir, que me digan que me digan que yo no puedo pedir menos de 500 unidades, porque menos de 500 unidades no me hacen despacho. ¿Sí? Y otros ejemplos como que hayan modos limitados de transporte, ¿sí? Es decir, como que yo necesito llenar un container para poder hacer el pedido, si no, no me vale la pena hacer el pedido. Entonces, eso también es un incentivo para incrementar el valor de cupo. Y el forward buying, que esto viene cuando hay promociones. Promotions, lo siento, estoy escribiendo en inglés. Esto es un incentivo, incentivar comprar antes. ¿Sí? Entonces esto, en cierto sentido, recibir órdenes grandes es vender harto, claro, por ejemplo, y las empresas tratan de incrementar sus volúmenes de venta. Pero eso tiene una contraparte y es esto que estamos diciendo, hacer que el Q crezca, que sería lo que está haciendo el que está delante de mí en la cadena de suministro, y probablemente cuando yo le estoy haciendo esta promoción, él lo que va a hacer es disminuir el Q para un periodo hacia adelante, y yo eso no lo veo en el momento en el que hago la venta. ¿Sí? Pues claro, yo hago promociones, incrementa mis ventas, pero si de alguna forma eso se oculta y yo me reajusto para todos los meses satisfacer esa nueva cantidad de ventas, y luego de un momento a otro este señor que está delante mío en la cadena de suministro vuelve y me baja la cantidad que me va a ordenar, pues entonces eso hace que se genere este efecto látigo. ¿Vale? Y esto se hace que el efecto, es decir, nosotros vimos que están los 4 principales, que dijimos, está el supplier, el manufactura, el distribuidor y el retailer, pensemos que están esos 4. Entonces, si estos hacen la planeación así, este lo hace con lo que le envía este lo hace con lo que le envía este lo hace con lo que le envía eso hace que se incremente el efecto. Pues, diferente si yo lo hiciera, por ejemplo, si el retailer le diera la información a este. ¿Vale? Eso es lo que dice acá en este último punto. ¿Listo? Entonces, que es una estrategia que a veces suelen hacer, por ejemplo, los distribuidores. Los distribuidores no solamente se valen de la información del retailer, sino que a veces se van directamente a los puntos de venta a hacer encuestas y ese tipo de cosas, ¿sí? A tratar de alguna u otra forma cuantificar las ventas de este señor. Si es que no logran un acuerdo entre ambos, este señor trata de ir a acercarse directamente al cliente para ver si se puede ajustar de acuerdo a lo que ve en el cliente y no solamente lo que ven las órdenes que le envía el retailer, ¿sí? Es una estrategia que a veces suele utilizar el distribuidor. Y no solo el distribuidor, también los que están detrás. También el manufacturero suele hacer algo similar, y los que en menor medida quizá lo hacen son los proveedores, porque seguramente los proveedores le distribuyen, no sé, si este es un proveedor de madera, seguramente le venderá a empresas que fabrican muebles, pero también, no sé, a empresas que fabrican chimeneas o no sé, puede tener diferentes tipos de clientes. Entonces esa es una estrategia que en menor medida utilizan los proveedores. ¿Sí? Fe, ¿Sí? tengo 2 preguntas. ¿Por qué razones o qué razones dan, no sé, los retail a no a entregar esa información? Sería como una razón. Es lo que decía al principio, principalmente por desconfianza. Es el principal motivo que hay ahí es desconfianza, porque muchas veces las pequeñas empresas, sobre todo cuando la cadena de suministro está compuesta por empresas pequeñas, no empresas grandes como digamos Walmart y distribuidores grandes como DHL o qué sé yo, similares, se suele pensar que el que está atrás en la cadena de suministro le puede robar el negocio, ¿sí? Es decir, puede intentar hacer la integración vertical para eliminar, por ejemplo, a ese intermediario que seguramente le está quitando una parte del profit que se podría ganar el distribuidor, ¿sí? La razón principal por la cual es difícil hacer este tipo de negociaciones o de compartir información y demás es desconfianza. Ya, ¿y hay algún efecto para el retail, como del efecto látigo? Claro, faltantes. Porque suele ocurrir que este efecto que mencionamos anteriormente,
la variabilidad, en algún punto el que me envía a mí el producto, el que le envía el supplier, que le envía al manufacturero, que le envía al siguiente. Entonces, si el supplier tiene faltante, el manufacturero no puede producir, que no le puede enviar al distribuidor y no le llega al final al retailer. Ya. Y como están desfasados en el tiempo, tienen diferentes tiempos de entrega unos de otros, no se sabe cuándo va a confundir, cuándo se va a cruzar un valle del manufacturero con un pick del retailer, por ejemplo. Ya, en el fondo se descoordina todo. Exactamente. Por eso hablamos al principio de que esto es cómo coordinar la cadena de abastecimiento, ¿vale? Claro. Ya, gracias. Vale. Entonces, ya estamos un poco en la hora. Entonces, tenemos dos opciones. Nos queda unos 8 slides, más o menos. Pero es corto. Así que lo que yo les sugiero para no extender la clase, porque a mí en general no me gusta extender las clases. Uno, porque el tiempo es el tiempo que es. Y dos, porque ya se pierde la concentración. Es muy difícil mantener tanto tiempo la concentración en un solo tema. Sobre todo cuando no solo está escuchando a alguien que le habla y le habla y le habla. Pues lo que sugiero es que extendamos un poquito la clase del lunes. Empiezo terminando este tema, que son poquitos slides, me faltan 4 o 5 slides. Y hacemos luego los ejercicios de inventarios aleatorios y con eso terminamos el curso. Si están de acuerdo, lo hacemos de 12, más o menos terminaríamos como por ahí tipo 1:40 o algo así. Profesor, ¿Sí? los ejercicios de efecto látigo van a ser todos como de... o sea, ¿son como ejercicios o era...? No, son preguntas conceptuales con base en esto que hemos visto. Ya, ok. ¿Vale? Como, ¿qué pasa si, no sé, si las órdenes de compra no se lanzan cada 2 días, sino cada 7 días, como lo que vimos anteriormente? ¿Cuál es el impacto? Se incrementan los costos de almacenamiento, se incrementa el tamaño de orden del manufacturero, etc. ¿Sí? Cosas que he mencionado yo en la clase, básicamente. Ya, ok. Y quizás algo que se pueda, con base en ese concepto, extender a un ejemplo particular de alguna industria. Es lo máximo que podría preguntar. ¿Vale? Entonces, hagamos eso. Termino los 5 o 6 slides que me faltan el lunes tempranito, que ya es súper poco. Es básicamente, incluso creo que voy a saltarme la parte numérica, porque hay una parte aquí cortica numérica, y voy a irme directamente a qué tipos de estrategias se utilizan para mitigar el efecto látigo. Que eso es súper rápido, no me demoraré 15, 20 minutos. Y luego hacemos un par de ejercicios de inventarios y con eso terminamos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, si no hay preguntas ahí, terminamos por ahora. Gracias por venir. No estuvieron todos, pero bueno. Gracias por haber participado en el curso. Los que participaron, los que se durmieron también, gracias. Los que prendieron el computador y se fueron a ver televisión también. Y bueno, no, nada. Nos seguimos viendo la otra semana. Todavía no nos despedimos. Y ya saben, todos los medios de contacto están abiertos todavía para todo lo que tenemos pendiente. Gracias, Ya, profe. gracias. ¿Vale? Me quedo con los que me pidieron sesión de consulta después de clase. ¿Listo? Chao, profe. Gracias, chao, nos vemos.